Apocalipsis 13:1. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Ok. Esta fue la visión que tuvo Juan en Apocalipsis capítulo 13. Hay algunos que nos están visitando por primera vez, como John D. Y Domingo Fiesta y todos los demás que están aquí. Estoy un poco concerniente por ustedes, porque ustedes no han venido a los demás estudios. Y yo estoy estableciendo un pensamiento apologético. Cuando usted hace estudios teológicos, pues en la teología usted va a una clase y usted estudia un pensamiento apologético, que es una clase completa sobre un tema o varios temas. Los seres humanos aprenden por impresión y por impacto. Pero yo no quisiera impactar a nadie esta mañana con lo que voy a enseñar, aunque es impactante. Yo no puedo negar que es impactante. Imagínate, el libro de Apocalipsis, escrito en el año 100 de nuestra era por el apóstol Juan, encarcelado por el Imperio Romano en la isla de Patmos, que existe actualmente en Grecia. Ustedes pueden ir a la cueva o a la cárcel donde estuvo encarcelado el apóstol San Juan. Tenemos evidencia arqueológica e histórica de esta. Iranzo, el discípulo del discípulo de Juan, existió. Y él habló de su entrenador, su mentor, y del entrenador de su mentor, que fue el apóstol San Juan. El libro de Apocalipsis se presta para muchas especulaciones. ¿Por qué? Porque es un libro de interpretación. Dígalo conmigo, interpretación. Eso puede ser muy bueno, que hay que interpretarlo, pero puede ser muy malo también. Por ejemplo, los últimos escatólogos, las últimas escuelas de escatología, han quedado tan frustradas con la interpretación que han decidido interpretar el libro de manera literal. Y yo no tengo ningún problema de que el libro tiene elementos literales. O sea, literales que si habla, por ejemplo, de la iglesia que está en Esmirna, de la iglesia que está en la Odicense, como menciona Apocalipsis capítulo 3, pues es evidente que existió una iglesia en un pueblo griego que se llama Esmirna. Y hay otra iglesia que existió en un pueblo que se llamó Laodicea. Pero no puedo negar el ingrediente interpretativo de Apocalipsis. Porque ¿qué voy a pensar, por ejemplo, de este versículo? Piense, léalo conmigo. Por ejemplo, y fue arrojado el gran dragón. ¿Cuántos de ustedes han visto un dragón? Pues claro, nadie ha visto un dragón. ¿Hay algún zoológico que tenga un dragón? Mire, si yo tuviera un zoológico con un dragón, ni Bill Gates sería más rico que yo. Me volvería el hombre más. ¿Por qué alguno de ustedes no se disfraza de dragón? Hoy hacemos billetes así y le metemos un cuento con el rollo este de los dragones. Nadie ha visto un dragón. Eso está en la mitología griega. Pero Juan utilizó ya la figura del dragón porque eso fue lo que Dios le mostró. Aunque no existe en el mundo real la idea o la imagen de un dragón, en el mundo mitológico sí existía y Dios se valió de la mitología. Diga conmigo, Dios es un bárbaro. Se valió de la mitología para utilizar entonces la figura del dragón y plasmarla en el libro de Apocalipsis y que tú y yo lo estuviéramos estudiando esta mañana. Ahora, como no hemos visto un dragón, ¿qué es lo que Dios quiso decirnos con el dragón? Pues hay que interpretarlo. Afortunadamente, la Biblia es su propia intérprete. ¿Me están escuchando? La Biblia es su propia intérprete. Y esto es lo que dice la Biblia acerca del dragón, por favor. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Sigue. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Una pregunta, si yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿cuál es
la representación entonces o la explicación de lo que es un dragón en la imagen de Apocalipsis. ¿Qué es un dragón? La serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo o Satanás. Qué bueno que está presentado con la figura de un dragón, porque hay personas que tienen rollos con la figura del diablo. Hay gente que no cree en el diablo, que dice no, eso es de la Divina Comedia de Dantes. Es que al diablo se le han dado tantos verbos y sujetos de acción sobre la humanidad que ya los seres humanos prefieren no creer en un diablo. Ahora hay un problema si usted no cree en un diablo. Le voy a explicar cuál es. Yo estudié psicología clínica y yo atendí casos de mujeres violadas, esquizofrenia. Yo atendí un montón de casos. Afortunadamente aquí no hay nadie, así diga conmigo, en celebración no hay esquizofrenia. Uno que otro bipolar, pero no hay esquizofrenia. No, porque ese es el último término en donde ha degenerado la esquizofrenia, porque hay que vender pastillas. Entonces ya las pastillas de la esquizofrenia no se vendían. Entonces ahora le pusimos el nombre de bipolar para venderte la nueva pastilla para los bipolares. Entonces, si tú vas a negar la existencia del diablo, mira qué interesante, mira qué concepto espiritual y psicológico. Piensa cómo esto afecta a la humanidad. Si tú niegas la figura de un diablo, pero aceptas la existencia de Dios, entonces ¿por qué existe el mal? Si no hay quien se responsabilice del mal, porque no existe, ¿quién es entonces últimamente el culpable del mal también? Dios. Y así es que ha llegado la humanidad. Por eso es que hoy hay una generación de gente que duda de Dios, porque si no hay un ser detrás de la existencia del mal, entonces Dios es malo. Y cuando tú le hablas a la gente de Dios o de cosas de Dios, no quiero oír nada de Dios, porque Dios es el responsable de todo lo malo que me está ocurriendo. ¿Ustedes entienden la implicación que es esto de no entender una figura originadora y autora del mal? Afortunadamente yo creo, y lo enseño aquí, que existe un diablo, y Juan lo dice ahí. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. La palabra Satanás significa el acusador de los hermanos. Pastor, esa es mi esposa. Esa es mi esposa. Usted está hablando del amor. No, tranquilo. Pero cuando usted acusa, sí, cuando usted tiene un espíritu de acusación, usted está retomando las características diabólicas. ¿Me están escuchando? Si usted tiene la característica de estar acusando, la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces por eso yo procuro, yo no lo vivo perfectamente. A veces acuso a mi mamá, que la tengo aquí, a Angelita la acuso una que otra vez, y hasta Motita la acuso también. Pero es de vez en cuando. No vivo en ese patrón. De vez en cuando me ocurre. Yo no voy a venir aquí con ínfulas de grandeza ni de una espiritualidad que no existe. Yo tengo mis luchas espirituales como ustedes las tienen también. Para que usted sepa que en esta iglesia no se permiten perfectos. Dígalo conmigo. En esta iglesia no permitimos gente perfecta. Tienen que venir imperfectos y pecadores. Y así es, así yo lo veo esta mañana. Lleno de imperfectos y de pecadores. Y por eso me siento tan sabroso de ser pastor de ustedes. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Así que, como la Biblia es su propia intérprete, como es su propia intérprete, ya encontramos la interpretación del dragón. Pero hay algo más. ¿De dónde salió el dragón? La Biblia dice que el dragón se paró sobre la arena del ¿qué? Del mar. Y que Juan vio salir del mar una bestia. Nos falta interpretar dos cosas. El mar y ¿qué más? Y la bestia. Ya interpretamos el dragón. Ahora hay que interpretar el mar. ¿Cuál es en el lenguaje profético figurado la idea del mar? Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Tremendo. En el lenguaje apocalíptico, ¿cuál es la idea del mar? ¿Qué representa el mar? ¿Pueblos qué? Naciones, multitudes y lenguas. O sea que el dragón se paró sobre mucha gente y Juan vio que de multitudes salía un animal que se llama la bestia. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón
él ve que sale del mar este animal. Yo no voy a explicar todavía lo que es la bestia hasta dentro de un momento. Es que esto es Apocalipsis 13. Usted tiene que entender también que la Biblia tiene un orden lógico. A veces te menciona una cosa después y ya te la había mencionado antes, pero luego te da más evidencias de lo que ya te mencionó. Entonces es un crescendo que va el asunto de la revelación. En Apocalipsis 12, estamos leyendo Apocalipsis 13, es donde Juan ve: yo vi que se paró sobre la arena del mar un dragón y vi salir del mar una bestia. Esa es la idea, esa es la visión que tuvo Juan. Eso es en Apocalipsis, diga conmigo, 13. La pregunta es: ¿por qué surge en Apocalipsis 13 la visión del dragón que representa a Satanás y que le da la bienvenida a una ¿qué? A una bestia? Que ya hemos dicho que todas las bestias, según estudiamos ya, por eso le hablé de la idea apologética, el pensamiento apologético. Todas las bestias en el libro de Daniel representan ¿a quiénes? A imperios. Imperios. Representan, sí, imperios como los norteamericanos, como los rusos, que existieron en la historia. Y ya yo estudié esto con ustedes. Babilonia fue una bestia. Medo-Persa es un oso. Los griegos, un leopardo. Roma, que se llamó la bestia espantosa y terrible. Ok, vamos a ver qué relación tiene esta bestia de Apocalipsis con la de Daniel, que estudiamos ya aquí la semana pasada. Ahora, debo explicar por qué es que surge la bestia. ¿Por qué es que se origina este animal en Apocalipsis 13? Porque ya en Apocalipsis 12 había surgido algo más. Y pareciera, lo vamos a ver ahora, que este poder que surge en Apocalipsis 13 es el que le va a hacer frente a lo que sucedió en Apocalipsis 12. ¿Qué pasó en Apocalipsis 12? Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Sí. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿De quién está hablando ahí? Yo no sé cómo ustedes no están aplaudiendo. Yo estaría dando gritos aquí de aplauso. Yo no puedo mencionar ese nombre si no lo exalto, lo alabo. Porque yo fui creado para alabanza de su gloria. Okay. Necesito que me miren para allá. Ya tienen un cuadro de lo que está pasando en Apocalipsis 12. ¿Qué es lo que aparece? Una mujer. Una mujer. Una mujer vestida, diga conmigo, del cielo. Diga conmigo, yo soy de arriba, yo soy del cielo. Nosotros somos del cielo. Cada vez que yo leo eso, cuando Jesús iba a hacer algo, la Biblia dice que subía al monte, porque nosotros somos hombres y mujeres de destino. Estamos destinados a las alturas, porque desde arriba usted mira lo que está abajo. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Eso es a lo que Dios te ha destinado. Dios te ha destinado a las alturas. Tú eres de arriba. Así que Juan ve esta visión de una mujer. ¿Y a quién representa esa mujer? Hay cierta confusión con esto. Ya sabemos quién fue el hijo. ¿Quién fue el hijo? Jesús. ¿Quién representa a la mujer entonces? A María o a los judíos, porque tenía 12 ¿qué? Tenía 12 estrellas. ¿12 qué? Estrellas. Claro, hay problemas en la interpretación de esto, pero yo voy a darles lo que yo opino sobre esto, que creo que no me alejo de la interpretación, porque estoy usando la palabra literal aquí e interpretativa de la Biblia. Yo creo que cuando habla de la mujer que va a dar a luz a un hijo varón y que tiene 12 estrellas en la cabeza, tiene que representar al pueblo judío. ¿Representado a través de quién? De María. Eso es muy normal en el lenguaje apocalíptico y de Daniel. Es muy normal que un ser humano represente una nación. Fíjense que en Daniel, cuando Daniel le habla al rey Nabucodonosor, le dice, le habla a ellos, esta estatua son 4 reyes que se levantarán. Y una pregunta, yo les expliqué a ustedes acerca de los reyes o de los reinos. Reinos.
Por lo tanto, el mismo tipo de interpretación tiene que ser consecuente y consistente. Si usted interpreta que los 4 metales del estatua de Daniel son 4 reinos, entonces hay que darle interpretación a esta mujer. ¿Por qué? Porque cuando María dio a luz a Jesús no existía la iglesia. Por lo tanto, no puede estar hablando de los 12 apóstoles. ¿Me está escuchando? No, porque el niño... Una pregunta, ¿quién fue el que formó la iglesia? ¿Cristo? Cristo fue el que la formó. La iglesia no existía, pero existían las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? Claro que sí. Esta mujer es la mujer judía. Debo mencionar algo antes de continuar. Voy a hacer un pequeño desvío, sin querer ofender a nadie. Aunque hay veces, mire, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo amo la verdad. ¿Ama usted la verdad? Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ama la verdad aunque lo ofenda? Si no puede decir sí, diga ouch, pero diga algo que yo escuche aquí. Porque hay gente que no le gusta que usted le diga la verdad. Prefieren quedarse en el error que han estado porque tú estás tocando una idea que es muy especial para él, ha sido adorada. Prácticamente la gente dice, no, yo estoy en la verdad. Hace poco yo hablé con una persona que adora estatuas de la Virgen María. Estuvimos hablando por teléfono. Yo le dije, mira, María no hubiese permitido ninguna estatua de ella. No hubiese permitido la adoración a ella. No hubiese permitido las velas que le encienden, ni las flores que le traen, ni la comida. Y me dijo, ¿por qué tú dices? Porque María era judía. ¿María era qué? Judía. No era gentil. No era romana. Era judía. Los judíos no adoran estatuas. Eso, diga, tóquese aquí conmigo. Tóquese aquí, tóquese aquí. Tóquese. Sentido, diga conmigo, sentido común. María era judía. Los judíos no adoran estatuas. Yo he estado en Israel. Si usted no ha ido a Israel, no discuta esto conmigo. Yo he estado en Israel. En Israel no hay estatuas. Pero si usted va a Roma, está lleno de estatuas. ¿Y María era qué? Los judíos no adoran. Ellos adoraron estatuas. Y el rey Nabucodonosor los arrasó en el año 586 y destruyó el templo más querido del judaísmo, el que fabricó el rey Salomón. Y Dios lo mandó a Babilonia por 70 años por atreverse a adorar estatuas. Y allí en Babilonia, con dolor, sufrimiento, lágrimas, desterrados de su tierra, aprendieron a no adorar estatuas. Usted me está escuchando. Amén. Por eso es que en el mismo libro de Apocalipsis, cuando Juan está viendo las visiones de Apocalipsis, que se las está mostrando el ángel Gabriel, él está tan impactado que de repente hizo así. Porque el ser humano es adorador. Fuimos creados para adorar. Y cuando tú tienes una imagen espiritual que te sobrecoge, ¿qué te adora? La rodilla. Y el ángel, y Juan se tiró para adorar al ángel, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Ay, bendito, levántate de ahí, que yo soy un siervo contigo. Adora a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor Dios. Claro. Yo no sé si la manera como yo lo digo lo hace más ofensivo. Porque tú sabes, yo lo digo así, pero es que este hombre atropella cuando dice otra cosa. Yo quisiera poderlo decir como lo dice un pastor que yo amo mucho y aprecio, el pastor Alejandro Bullón. Él es todo así flemático y te dice, y te mete así por los riñones del asunto, así suavecito. Pero yo es atropellando con Cristo y que me tiro al piso. Yo debe haber sido actor, pero bueno, Dios me cogió para pastor. Bueno, de actor a pastor termina con las mismas letras. Así que, pero a mí, yo no puedo decirlo de otra manera. No puedo decirlo. ¿Y qué sucede? Que yo sé cómo esa mentira ha invadido el pensamiento de la humanidad y ha puesto su confianza en un lugar que no es. Ahora, ¿honra la Biblia la imagen de María? Sí, claro que la honra. Ella pertenecía, imagínate, aparece aquí, representando a quién, al pueblo de Judá. Imagínate, nada más y nada menos que María está representando al pueblo judío en las visiones apocalípticas. Tú quieres una honra más grande que esa. Ahora, honrar y adorar no es la misma cosa. La Biblia la honra porque la menciona.
pero yo no tengo que adorarla. Ella no se hubiese dejado adorar. Mire, si María estuviera viva, estuviera con una mandarria. ¿Sabe lo que es una mandarria? Una mandarria de 30 onzas dándole cantazos a todas las estatuas que hay por ahí. Y le daría cantazos a ustedes por la cabeza también. ¿Usted me está escuchando? No, ella era judía, no permita una cosa así. Ok, ya entonces explicamos eso. ¿Cuál fue la actitud del dragón hacia la mujer por el hijo que dio a luz? Fíjate, claro, fíjate que la reacción del dragón no es contra la mujer, aunque sí había sido contra la mujer históricamente. Por eso es que el judaísmo ha sido tan perseguido todo. Tal vez a ti no te gustan los judíos. Puede que tú hayas trabajado para un judío de esos que camina con los codos. Yo entiendo eso. Yo te entiendo. Pero si no te gustan los judíos, yo quiero que tú entiendas que el problema de los judíos es que ellos fueron escogidos para traer al hijo varón. Si hubiesen sido los cubanos, no te gustarían, aunque tal vez no te gustan mucho en Miami, porque este todo está lleno de cubanos aquí. Yo voy a los bancos y cubanos, y donde quiera los cubanos, y digo, qué bueno. Ellos han sido como los judíos. Claro, los cubanos se ayudan entre ellos, ¿sí o no? Claro que sí. Los judíos son así. Entonces ellos fueron escogidos para traer al hijo. Claro, traer al hijo. No sé si esto te va a gustar. Representa la ira del dragón. Porque el dragón sabe que el hijo que la mujer va a dar a luz le va a dar candela. Dígalo conmigo, para que te den candela, como dice Celia Cruz. ¿Me está escuchando? ¿Le van a dar candela, brother? Entonces, claro, el dragón sabe que el hijo varón es lo que pasó en el Edén con el hombre. Satanás sabía que el hombre fue creado para hacerle la guerra. Y por eso le creó el rollo en el Edén. Y hoy estamos manejando este lío, mami. ¿Me están escuchando, mis amados? Así que esta es la imagen de la Biblia. La mujer huyó, diga conmigo, huir. La mujer huyó, María huyó al desierto a Egipto. La iglesia judeo-cristiana tuvo que huir de las persecuciones de Roma, porque ahora estaba la descendencia del hijo, la descendencia de la mujer, que era la iglesia. Por eso ustedes notan toda la persecución que ha habido tan violenta, tan brutal contra los cristianos en todas las épocas. ¿Por qué? Porque los cristianos son los descendientes ¿de qué? De la mujer, que es la judía, porque al fin y al cabo la primera iglesia fue judía, no fue gentil, fue una iglesia judía. 12 apóstoles, ¿qué son esos? Judíos, y esa era la iglesia, judíos. Nosotros salimos del judaísmo, no puedes rechazar sus orígenes ni sus raíces. ¿Me está escuchando? No sea bruto, trate de entenderlo, trate de entenderlo. Diga conmigo, la mujer huyó. Y ella dio a luz un hijo varón. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. ¡Qué tremendo! Porque si las aguas representan multitudes, pueblos y naciones, ¿qué representa el desierto? Pues lugares vacíos donde no hay ¿qué? Donde no hay gente. O sea, donde no hay gente no te pueden perseguir. Entonces, la iglesia siempre huyó. La mujer huyó a Egipto. Acuérdate que María fue llevada por José ¿a dónde? A Egipto. Voy a mencionar algo histórico para cuando te traten de golear. Mira, cuando a ti te traten de decir que la filosofía de Jesús era de los hindúes o de los egipcios, que Jesús esos 3 años que estuvo por allá y todos esos años que se registran es que él estaba estudiando con el Dalai Lama. Tú sabes, aprendiendo, eso es mentira, porque las enseñanzas de Jesús ni son egipcias, ni son hindúes, ni habla de la reencarnación, ni habla de todos esos dioses que tienen los hindúes. Jesús era judío y su enseñanza está marcada por la verdad del judaísmo. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Okay. Eso te lo doy así como un extra. Huyó al desierto, diga conmigo, huir, huir, huir. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¡Qué tremendo! Ahora entendemos la imagen de Apocalipsis 3. Ahora yo voy a explicar la bestia. Porque la bestia tiene una razón de ser. Primero representa el imperio romano. Diga conmigo, el imperio romano. Porque ¿bajo qué imperio fue que nació Jesús? Roma. ¿Quién lo mató? Roma. Los romanos. Pero ¿qué pasa? Que como la mujer que da a luz el hijo tiene una descendencia
también la mujer tiene descendencia. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? Diga conmigo, la iglesia. Entonces, si el dragón tiene descendencia para matar y perseguir, tiene que haber alguien a quien matar y a perseguir. Entonces, ¿cuál es la descendencia de la mujer y de la iglesia original que se originó allá en Jerusalén? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La iglesia. Lo tenemos que buscar en la historia. ¿Cuál ha sido el poder que el dragón ha utilizado para perseguir los descendientes de la mujer? Y si la mujer es la iglesia original que comenzó desde el mismo judaísmo, que degeneró luego en la iglesia de ¿quién? De Cristo, las 12 tribus, y luego fueron 12 apóstoles, porque todo eso está relacionado. Usted no puede desasociarlo. No haga eso. Se va a perder en el espacio. Y hay cristianos, yo conozco cristianos y pastores con los que yo he tenido discusiones, que tienen una actitud de rechazo y de aberración hacia el judaísmo, siendo cristiano. No haga eso, porque Cristo no puede venir sin que los judíos estén en Jerusalén como están. Y estuvieron fuera de allí 2000 años. Y Dios los llevó de nuevo a la tierra prometida. ¿Por qué lo dijo? Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y luego Israel será salvo. Y eso es lo que va a pasar. Que cuando Cristo venga, Él los va a rescatar a ellos. Aleluya. Pero como yo no estoy aquí entre judíos, ¿cuál es tu apellido, rey? Rodríguez. Hay que buscarte a ver de dónde vienen los Rodríguez. Pero si hay algún Pérez aquí, ¿dónde están los Pérez? ¿Hay algún Pérez? Ahí están los judíos, míralos. Los Pérez son judíos. Olvídate de eso. Tú que no levantaste las manos estás fregado. Dominicano Pérez. Usted está ponchado. Usted es Pérez porque es su apellido, usted tiene descendencia judía. ¿Me está escuchando? Bien. Dicho sea de paso, hay judíos que piensan, judíos ortodoxos, que los cristianos que creen en Cristo son los judíos que fueron dispersos de las 10 tribus que el reino de Asiria dispersó mucho antes de que el imperio romano lo hiciera. Se desaparecieron 3 tribus judías, eran 12, desaparecieron 10 y permanecieron 3, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que es de donde viene el Mesías. Judá no podía ser destruida porque el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Eso voy a enseñar ahora en Navidad. En Navidad tengo unas cosas espectaculares. Uy, vamos a celebrar, vamos a tener una tremenda celebración aquí de Cristo en Navidad, pero espectacular. No vamos a celebrar a Santa Claus, lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a celebrar. Aquí celebramos a Cristo. Él es el regalo de Dios para nosotros. Okay. ¿Quién representa esta bestia? Note. ¿De dónde viene la imagen de la bestia? ¿De dónde? De Daniel. ¿Quién era la bestia en Daniel? Roma, el imperio romano. Recuerden, el león era Babilonia, el oso, los medos y los persas, el leopardo con 4 cabezas. Cuando Alejandro se murió en el año teniendo 33 años, entraron los 4 generales a hacerse cargo del imperio romano, del imperio griego, Casandro, Seleuco, Licino y Ptolomeo. Después vino el imperio romano en el año 168. Y bajo el imperio romano fue que nace Cristo. Y Daniel ve que es una bestia espantosa y terrible. Y ahora Juan ve también la misma imagen. Inclusive tiene los elementos de la bestia. Ve una bestia semejante a un oso. Fíjate que dice: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía, ¿cómo? 10. Para. ¿Qué fue lo que vio Daniel allá en Daniel capítulo 7? Una bestia con ¿qué? 10 cuernos. Los cuernos vienen de allá. 10 cuernos. Había en sus cuernos diademas. Son reyes. Y en sus cabezas había nombres. ¿Qué cosa? Ahora introduce un dato interesante en Apocalipsis. Diga conmigo: blasfemia. Porque esta es la característica que a Juan más le llamó la atención. A Daniel le llamó la atención que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Que la Inquisición histórica de 1200 años de la iglesia de Roma. Ahora a Juan le llama la atención que esta bestia tenía nombre y los nombres eran como y el dragón que Satanás le dio, ¿qué cosa? Poder. ¿Qué más? Trono. Pero ¿y quién representa esa bestia que el dragón le dio poder, trono y autoridad? Los césares poderosos cayeron: Augustolo, Domitiano, Adriano, Diocletiano. Todos se fueron.
Hasta los Constantinos y los Julianos habían muerto. La sede del poder fue transferida a Constantinopla. Los godos y los bárbaros derribaron al Imperio Occidental. La poderosa estructura política quedó hecha fragmentos desbaratados. El gobierno del imperio murió por mano de la espada gótica. Los césares dejaron de existir y Roma, en realidad, quedó desolada. Después se levantó poco a poco sobre las ruinas de la vieja Roma imperial otro poder y monarquía, una monarquía con aspiraciones aún más soberbias, proclamando el dominio sobre no solo los cuerpos de las personas, sino también la conciencia y el alma de los hombres, un dominio que no se limitaba a los confines del imperio caído, sino que se extendía por el mundo entero. El papado se levantó cada vez más y más hasta que durante la Edad Media toda la cristiandad estaba sometida a sus caprichos. Fuente: Romanismo y la Reforma. Qué bueno que esa cita no la digo yo, para que nadie diga, no, pero es que Valedón está hablando mal de la iglesia de Roma. No, yo no estoy hablando mal de nada. Yo lo que he hecho es investigar esto por 40 años, que yo soy un investigador. Además, yo tengo la obligación y la responsabilidad de traer ante ustedes la revelación que dice la palabra, y el libro de Daniel y Apocalipsis está incluido en esa revelación. El 30% de la Biblia es profecía, y las profecías hay que interpretarlas. Y yo uso la historia y la arqueología para interpretar. Ahora, es cierto que esta bestia que ve Juan en Apocalipsis 13, que es el 666, porque Apocalipsis 13 termina diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que cuenta el número de la bestia, pues el número de un hombre, y su número es 666. Y ustedes son los que lo van a contar, yo no. Para que no me vengan a echar la culpa a mí. Yo le voy a poner tarjeta y lápiz en la mano, y todos ustedes son los que lo van a descifrar, no yo. Pues yo los conozco, que me están mirando con esa cara, colombiana, peruana, cubana y de todas las nacionalidades, y dominicano también, este fiestero que yo sé de. Es cierto que esta bestia representa lo que dice la historia, que después de Roma, ¿quién vino al poder? Papal. Ese fue el agente hereditario del Imperio Romano. El Imperio Romano mató a Jesús, por lo tanto, es esta descendencia del Imperio Romano, la iglesia de Roma, la que mató a la iglesia de Cristo y la persiguió, según dice la historia, sí. La iglesia de Roma mató más de 100 millones de cristianos. Más que la población de México actualmente, Dominicana, Puerto Rico y Cuba juntas. Sume la barbaridad que fue eso. Ahora, necesitamos darle prueba a esto, porque yo puedo estar hablando desacertadamente. Esto es lo que nos proponemos ahora explicar. Esto que ustedes vieron aquí, dramático, que el pastor Arturo de la Mora preparó, es lo que, porque estas son las características de Apocalipsis 13. Ahí están todas. Diga conmigo, 42 meses. Ese es el periodo que va a reinar, según dice Apocalipsis. Allá en Daniel dice que es tiempo, tiempos y medio de un tiempo. Habla de nombres. Diga conmigo, blasfemias. Allá en Daniel le habla palabras arrogantes, y también Daniel menciona algo de la blasfemia. Aunque para esta bestia también hay escuelas de interpretación. Una de las escuelas de interpretación es la del jesuita del siglo XV, ya yo lo he mencionado, pues tengo que volverlo a mencionar, Francisco Rivera. Esto es lo que Francisco Rivera decía, y ahí hay una copia del libro de él. Francisco Rivera, jesuita, nació en Salamanca, España. Publicó un documento de 500 páginas acerca de la relación entre Babilonia y el Anticristo, y lo hizo con el propósito de opacar la teoría protestante de que el papado es el Anticristo. Fuente: Las grandes profecías de la Biblia, Ralph Woodrow. Afortunadamente tenemos gente que leyó el libro de Francisco Rivera en la época de él. Por ejemplo, John G. Wells.
John Jewell, un reformador inglés, él leyó el libro de Francisco Rivera en su época, porque había una pugna en aquella época tremenda. Los reformadores, hace 500 años atrás, estaban diciendo que el papado era el sistema del anticristo y la bestia del Apocalipsis. Entonces, Roma contrató a Francisco Rivera y él hizo un tratado para contrarrestar la posición reformada y entonces empezar a bombardear en contra, como hacen los partidos políticos. Cuando un partido político habla mal de otro, el otro se inventa alguna cosa y empieza esa pugna. Eso mismo, y ahí está la copia del libro de él. Esa es la copia original. Y John Jewell leyó el libro de Francisco Rivera en su época. Y tenemos el comentario de John Jewell 500 años después. John Jewell fue uno de los intelectuales más grandes de la Reforma inglesa. Él enumeró algunos de los conceptos erróneos de la Iglesia Católica y los identificó con el anticristo. Por ejemplo, que sería judío de la tribu de Dan, nacido en Babilonia o Siria, o que sería Mahoma, o que derrocaría a Roma y luego volvería a construir Jerusalén. Luego comentó que estos cuentos han sido diseñados para desviar nuestros ojos, para que mientras meditamos sobre estas conjeturas y nos ocupamos en descubrir el rasgo del anticristo, el que es el anticristo en verdad, pueda engañarnos sin nosotros darnos cuenta. Ese es el libro de John Jewell. Porque así como Francisco Rivera escribió un libro, John Jewell escribió otro para contrarrestar a Francisco Rivera. Ahora. La pregunta es, pastor, ¿por qué tú nos estás enseñando esto en Apocalipsis y ya nos hablaste de esto en Daniel? Porque cuando yo les enseñé lo de Daniel a ustedes, yo terminé con la herida de muerte que le dio Napoleón a la iglesia de Roma, los que vinieron la semana pasada. Napoleón Bonaparte en el 798 le dio una herida mortal a la iglesia de Roma. Pero yo no avancé del 798 para adelante. En Apocalipsis sí. Porque en Apocalipsis sí menciona la herida y lo que iba a pasar después. Y por eso tengo que entrar en esto y seguirle dando. Es un pensamiento apologético. Por eso fue que al principio dije que me preocupaba a los que venían por primera vez. Porque ellos no tienen el fundamento que ya ustedes tienen. Entonces ellos van a llegar aquí y van a decir, no, pero ¿dónde nos metieron? Imagínate, ¿qué es? No, porque yo te estoy dando datos históricos, todo esto está en la historia. Ahora yo te pido que abras tu mente y tu corazón y consideres la evidencia de lo que estamos presentando. Esto es la reacción, diga conmigo, de John Jewell. La pregunta es, ¿cuál es la característica que habla Apocalipsis sobre esto? El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿De dónde es que vienen todos estos animales? De Daniel. Los que vienen estudiando conmigo saben, ya yo le expliqué los animales a ustedes. Entonces, ¿estoy exagerando cuando asocio Apocalipsis con Daniel? No, al revés. Estoy siguiendo el mismo patrón de interpretación. Lo que pasa es que en Apocalipsis Dios nos da otros datos que no se los dio a Daniel. Claro, Dios no es bobo. Él nos da estos otros datos para que nosotros agarremos Daniel y nos veamos obligados. Si queremos saber otras cosas o el futuro, tenemos que meternos en el libro de Daniel, perdón, de Apocalipsis. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana. ¿Están conmigo? Sí. Ok, vamos a describir entonces esta bestia que Juan la ve que era semejante a un ¿qué? Leopardo. ¿Dónde estaba el leopardo? Daniel 7. Sus pies eran como de un ¿qué? Oso. ¿De dónde vienen los osos? Los medos y los persas. Y su boca como la boca de un ¿qué? Claro. No está diciéndonos que tenemos que volver a interpretar esto. Esto ya lo interpretamos en Daniel. Pero nos está diciendo que Apocalipsis 13 está asociado con Daniel capítulo 7. Hay una asociación de revelación. Entonces tienen que meter allí a ver qué hay. Estas son las características. El cuerno tiene boca que habla arrogancia. Esto es Daniel 7:8. Sigue. La bestia habla blasfemias. Sigue, Apocalipsis 13:15. Sigue. El cuerno habla palabras contra el Altísimo. La bestia habla contra Dios. El cuerno actúa por tiempos y medio tiempo, que son 1260 años. La bestia actúa por 42 meses, que son 42 por 30 igual a 1260.
El cuerno quebranta a los santos, Daniel 7:25. La bestia hace guerra contra los santos, Apocalipsis 13:7. Daniel lo llamó palabras arrogantes, Juan le llamó blasfemias. Diga conmigo, blasfemias. ¿Qué fue lo que a Juan le impresionó del cuerno en Daniel capítulo 7? ¿Que hacía qué? Guerra contra los santos y los qué? Y los vencía. ¿Qué es lo que a Juan le impresiona en la visión que él tiene en Apocalipsis 13? ¿Que tiene qué cosa? Tiene nombres como lo que hay que hacer es dejar que la Biblia sea su propia. ¿Qué es una blasfemia en la Biblia? Y vamos a ver si podemos aplicarle esto a Roma. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subió una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes. Diga conmigo, y blasfemias. Blasfemias, sigue. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. No, ¿qué cosa? Diga conmigo, blasfemia. La pregunta es, ¿qué es una blasfemia en la Biblia? Esto es una blasfemia en la Biblia. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora, ¿qué es una blasfemia en la Biblia? Que un hombre se haga ¿qué? Dios. Que un hombre se haga Dios. Próximo versículo. Lo que fue dicho acerca de Cristo: has puesto todas las cosas debajo de sus pies. Bien se puede verificar en mí. Yo tengo la misma autoridad del Rey de Reyes. Soy el todo y sobre todas las cosas. Por lo tanto, no se maravillen si tengo el poder para cambiar el tiempo y los tiempos, para alterar y abrogar leyes, porque donde Cristo ordena a Pedro que guarde su espada y no use violencia física en venganza, no hago así yo. El Papa Nicolás I, que le escribe a los obispos de Francia, y les exhorto a sacar sus espadas materiales. Por lo tanto, ordeno, declaro y proclamo que para salvación toda criatura está sujeta a mí. Fuente: Encíclicas Papales, Nicolás I. El Papa Leo XIII dijo de sí mismo en 1890: el Maestro Supremo en la Iglesia es el Pontífice Romano. Por tanto, la unión de las mentes requiere, al igual que armonía en la única fe, una sumisión completa y obediencia a la voluntad de la Iglesia y al Pontífice Romano como a Dios mismo. En 1894 dijo: ocupamos en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. En abril 30 de 1929, en la Cámara Apostólica del Vaticano, frente a cardenales, obispos, sacerdotes y monjas que cayeron postrados de rodillas ante él, el Papa Pío XI dijo: ustedes saben que soy el Santo Padre, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, lo cual significa que yo soy Dios en la tierra. Fuente: Encíclicas Papales, Pío XI. Una pregunta, ¿exagero entonces al asociar a recuerden que Nicolás mandó a sacar las espadas de los obispos en Francia porque el gobierno francés estaba en contra, Napoleón Bonaparte en contra del papado. Y Nicolás mandó a los cardenales que le dijeran, como hizo Adolfo Hitler, con las juventudes hitlerianas. Para eso vamos a entrar, porque vamos a ver a Hitler aquí. Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Diga conmigo, segunda blasfemia en la Biblia. Que a una persona se le ocurra que perdonar qué cosa. La primera blasfemia es que un hombre se haga Dios, y la segunda es que perdone pecado. Próximo exhibit, por favor. El Papa, el milenio, un tiempo de salvación, perdón e indulgencias. Roma,
Para los romanos católicos, el año 2000 ofrece rápida salvación. El Papa Juan Pablo II anunció el viernes que a través de la celebración del milenio, los penitentes que hagan obras de caridad o abandonen el consumo de cigarrillos o alcohol durante un día pueden ganar una indulgencia que les eliminará tiempo en purgatorio. Las indulgencias son una antigua forma de la Iglesia de conceder perdón que libera a los penitentes de ciertos castigos en esta vida y en la próxima. La Iglesia medieval vendió indulgencias, una práctica que condujo a Martín Lutero a rebelarse, liberando así la Reforma Protestante. Fuente: Miami Herald, noviembre 28, 1998. Ahora noten qué interesante, que ya yo no estoy hablando de la era medieval, yo estoy hablando de cuándo, de ahora. Y me voy a meter un poquito más, ¿ok? Un poquitito más, nada más. Diga conmigo: blasfemias. Que un hombre se haga blasfemia. Que perdone pecados. ¿Cómo fue que Juan Pablo ofreció el perdón de los pecados? A través de una. Eso no fue lo único que hizo Juan Pablo en el año 2000. El Papa Martín V estableció el primer jubileo con la entrada de la puerta de la Basílica de San Giovanni en Luterano. La entrada fue llamada luego la Puerta Santa en el 1500. El Papa Juan Pablo II, abriendo la puerta de la Basílica de San Giovanni el 25 de diciembre del 99, inaugurando así el jubileo del año 2000 y ofreciendo de esta manera el perdón de todos los pecados para aquellos que en este año de jubileo traspasen la puerta. Una pregunta: ¿ofrece este poder el perdón de los pecados? Sí. ¿Son descendientes del Imperio Romano? Pues claro, eso es historia. Esto es la historia. No se menso, esto es la historia claritita. ¿Saben cuántas personas fueron a Roma a pasar la puerta de San Giovanni de Laterano? 40 millones de personas. Y uno más. Bueno, fue uno. Lo que pasa es que ese que fue próximo al civil, cuando llegué la habían cerrado. Cuando yo llegué la habían... No, yo dije, no, yo tengo que ver eso. Yo me fui allí a la puerta de San Giovanni de Laterano y paré frente a ella. No, porque te ríes, Karen. Yo voy para allá, negra. Yo dije, no, yo voy para allá. Olvídate, eso no me lo pierdo yo. Pero no, yo dije, pero cuando llegué el avión se me atrasó de vuelo y llegué tarde. Llegué tarde y ya la vi, por eso esa la cara ahí de deprimido, que me cerraron la puerta. Entonces yo he tenido que vivir de ahí para acá con todos los pecados cargándolo, porque la puerta no la toqué y nadie la abrió. No la toqué y nadie la abrió. Una pregunta: ¿guarda esto relación con lo que estamos leyendo de Apocalipsis? ¿Sí o no? Claro. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Nota. ¿Para blasfemar su qué? Su nombre y su qué. Diga conmigo: el tabernáculo de Dios. ¿Qué es el tabernáculo de Dios? Pablo lo explica. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pregunta: ¿dónde está el tabernáculo de Dios? En el cielo. ¿Quién es el que intercede en el tabernáculo de Dios por la iglesia? ¿Por quién es? Escucha, si tal vez para ti eso no te... ¡Ay! Jesús en el tabernáculo. No sea menso. Mira, los médicos dicen que el gran problema de las enfermedades de los seres humanos es la culpa. Si el 90 y pico % de las enfermedades está basada en problemas psicosomáticos que tienen que ver con la culpabilidad, ¿qué tú crees que es lo más que Dios le debe ofrecer a su iglesia y a sus hijos? ¡Claro, el perdón! Por eso es que en la Biblia hay tantas figuras del perdón. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. ¡Oh, gloria al Señor! Tenemos un sacerdote que intercede por nosotros en los cielos y que consigue para nosotros el perdón de nuestros pecados. Diga conmigo: del cielo me están cayendo muchas cosas buenas. No me dejen esa mujer aplaudiendo sola, por favor. Por eso es importante que tú entiendas esto. Entonces, ¿qué pasa? Para, mira, escúchame. Si Satanás, el dragón de el dragón, va a hacerle la contra a la pariente de la mujer, a la que sale de la mujer, usa este poder, y en lugar de que los descendientes de la mujer tengan seguridad del perdón, ¿qué van a tener? Culpa. Claro, culpa. Entonces ahora tú tienes que ir a expiar tu culpa. Ve montándote en un avión de American Airlines. Bueno, aquí tenemos un piloto que viene a esta iglesia.
Y la mujer es fiscal, que mírame, que te arregle el asunto del pasaporte y te vas a Italia a pasar la puerta a San Giovanni en lateral. 40 millones de gente pasaron la puerta creyendo que al pasar la puerta estaban recibiendo el perdón de los pecados. Pero ahora Pablo dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Y no, la pregunta es, ¿qué ha hecho la iglesia de Roma para imitar esto y bajar el tabernáculo del cielo a la tierra? Próximo serie, por favor. La Madre Teresa dijo: es hermoso ver la humildad de Cristo en su estado permanente de humildad en el tabernáculo, donde se ha reducido a sí mismo a una partícula de pan tan pequeña que el sacerdote puede sujetarlo entre los dos dedos. Fuente: Madre Teresa. Entonces, ¿cuál es el tabernáculo según Roma? La iglesia. Y en la iglesia tú tienes que ir a buscar a Cristo, que la transubstanciación que fue introducida por un papa en la historia, Cristo se convierte en el ¿qué? En el pan. Y tú te lo comes. Y eso te concede a ti el perdón. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que el perdón de los pecados es concedido en el tabernáculo que está donde. Claro, arriba. ¿Sabe por qué, Ángela? Porque el problema de ustedes y mío es con Dios. El hombre pecó ¿contra quién? ¿Dónde está Dios? Arriba. Entonces, ¿dónde es que hay que solucionar el problema? Arriba. A ti no te van a dar un ticket en Albuquerque, lo vas a pagar en Miami. ¿A dónde tienes que mandar el pago? A Albuquerque. Allá es que tiene que llegar. Usted me está escuchando. Esa es mi intercesión, mi confesión, todo lo que tiene que ver con el espíritu. Mire, si usted se va a meter en el mundo espiritual, más le vale que usted tenga la verdad. Usted puede estar engañado. Entonces, por eso es que esta serie es tan importante. Próxima serie, por favor, adelante. En el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, dirigido por Inocencio III, fue introducida la palabra transubstanciación en la Eucaristía para definir la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. También decidió que el uso de la amatista, zafiro, topacio y rubíes como piedras a usar por el Papa. Fuente: The Popes, Memo Caporilli. Este libro yo lo compré en el Vaticano. Yo fui al Vaticano. Yo compré ese libro ahí, que es la historia de todos los papas. O sea que esa conversión de Cristo al pan, eso nació en el 1215. Porque Cristo nunca enseñó eso. El que cree en mí tiene vida eterna. Es por la fe, pero esto es por las obras. Entonces así tú estás obligado a ir a la iglesia toda la semana a buscar la hostia. Y entonces es un sistema de control. Yo cuando tú te vas de aquí, yo me quedo orando por ti para que te controle el Espíritu Santo. Y que Dios no te deje dormir tranquilo. Usted es el culpable, pastor, de los sueños que yo tengo. Pues sí. Lo estoy mandando, yo les mando a ustedes el Señor y los ángeles. Y digo, Señor, no los dejes tranquilos. No los dejes que duerman. Tráemelos para acá. Que escuchen la palabra. Porque ellos son tus hijos que tú amas y yo también. Nadie los manda a venir aquí a hacerme su pastor. Nadie los manda a hacerme su pastor. Porque ahora yo los quiero. Próxima serie, por favor. Apocalipsis 13:2. Estamos terminando la última parte. Y el Adelante. dragón le dio su poder, su trono y gran Diga conmigo, autoridad. poder y trono. ¿Tiene trono el Papa? Próximo sigue, ahí está. Ahí están los tronos del papado. Ahí están. ¿Me estoy inventando yo esto? No, ahí están las fotos. ¿Y por qué él se sube en los tronos? ¿Por qué él necesita un trono? Porque ya él dice que él es ¿quién? Dios. ¿Y qué tiene Dios? Trono. Todo Dios tiene ¿qué? Todo rey tiene un trono, porque él se cree rey. Y los reyes tienen tronos. Y además de eso tienen súbditos. Claro, todo rey tiene ¿qué? Súbditos. Próximo serie, por favor. En el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, dirigido por Inocencio III, fue introducida la palabra transubstanciación
en la Eucaristía para definir la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. También decidió que el uso de la amatista, zafiro, topacio y rubíes como piedras a usar por el Papa. Fuente de Pops, Memo Caporilli. Así que todo esto es, diga conmigo, invento del hombre. Para traer el tabernáculo de Dios ¿a dónde? A la tierra. Aunque ya eso lo explicamos. Próximo Silvio, por favor. Por esta razón, la bestia de Apocalipsis y el cuerno tienen que tener trono. Léemelo, por favor. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Necesito que me miren. Miren, la Biblia no tiene una explicación detallada y sistemática acerca del diablo, de Satanás. Pero en Isaías 14 describe cuál fue el origen de su rebelión. Isaías 14, para los escatólogos y todo el que estudiamos la Biblia, sabemos que Isaías está hablando de la rebelión de Lucifer en el cielo. ¿Por qué fue que Lucifer, ese querubín precioso, ese ángel precioso, se rebeló? Si a ti te extraña que en el cielo haya una rebelión, piensa en tu casa con tus hijos. Piensa en los trabajos, cómo te traiciona la gente, traicionan a cualquiera. El mundo está lleno de traidores. ¿Por qué? Porque el primer traidor fue Lucifer. ¿Y qué fue lo que buscó Lucifer? ¿Hacer qué cosa? Subir. Por eso es que en tus trabajos siempre hay alguien que está tratando de tumbarte. ¿Para él qué? Subir. Cuando tú ves a alguien que está tratando de tumbarte para subir, ¿a quién estás representando? Pero tampoco tú te puedes convertir en un tumbador. Dile al del lado, no seas tumbador. No puedes convertirte en un tumbador. Aprende a brillar con luz propia. Deja que tus caracteres. Mira, por eso que cuando yo voy a cualquier tienda y voy a cualquier lugar que yo veo a alguien trabajando y yo lo veo trabajando fuerte, yo le digo, mira, si tú sigues trabajando así, tus jefes se van a dar cuenta y ellos mismos te van a promocionar. Deja que Dios te promocione. Las promociones de Dios son efectivas, buenas. ¿Me están escuchando? Deja que Dios te promocione. Él se promocionó a sí mismo. Junto a las estrellas, levantaré mi ¿qué? Mi trono. Próximo exhibir, por favor. Esto yo lo vi Como personalmente. vicario de Cristo, el Papa habla ex cátedra desde la silla de Pedro en la Catedral de Dios, declarándose a sí mismo como infalible al definir y comunicar doctrinas que no son bíblicas y que él asegura son esenciales para la salvación, como si él fuera Dios. Fuente, la carta encíclica del Papa León XIII. 10 de enero de 1890. Y ahí está el trono que está en el Vaticano. Si usted va al Vaticano, como yo fui, uno de los cuadros más espectaculares, todo eso es oro. Es el trono donde el Papa se sienta. Y desde ahí, el Papa históricamente ha dictado dogmas que no son bíblicos, pero que él dice que si tú no lo crees, no puedes ser salvo. Porque claro, Dios tiene el poder de legislar. Por eso es Dios. Entonces ellos tienen que tener ese poder. Yo no me estoy inventando nada. Yo te estoy trayendo una información histórica. Ahí está. Próximo Silvio, por favor. Tiene poder el Papa. Oigan esto. Adelante, por favor. Adelante. El Papa Alejandro VI, 1491-1503, reclamó que todas las tierras no descubiertas pertenecían al pontífice romano para que él dispusiera como le agradara en el nombre de Cristo como su vicario. El rey Juan II de Portugal estaba convencido de que en la Bula Romanus Pontifex el Papa le había otorgado todo lo que Colón había descubierto, exclusivamente para él y su país. Sin embargo, Fernando e Isabel de España pensaron que el Papa le había dado las mismas tierras a ellos. En mayo de 1943, Alejandro VI, nacido en España, promulgó 3 bulas para decir la cuestión. En el nombre de Cristo, quien no tenía lugar en esta tierra que no pudiera llamar su propiedad, este Papa, increíblemente impío de la familia Borgia, reclamando que era dueño del mundo, trazó una línea de norte a sur en un mapa global de sus días, asignando todo en el oriente a Portugal y todo en el occidente a España. Por lo tanto, mediante concesión papal,
De la plenitud del poder apostólico, África fue a Portugal y las Américas a España. Cuando Portugal tuvo éxito en llegar a la India y Malasia, aseguraron la confirmación de estos descubrimientos a partir del papado. Por supuesto, había una condición, con la intención de hacer que los habitantes profesaran la fe católica. Fuente: una mujer cabalga la bestia. Dave Hunt. ¿Son datos históricos, sí o no? Una pregunta: ¿tiene poder? ¿Tiene autoridad? ¿Tiene trono? Entonces describe lo que dio Apocalipsis capítulo 13. ¿Tiene autoridad el Papa? Ok, sigue. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y Así que nación. este es un poder mundial. Fíjate, Apocalipsis 13, 7. O sea, el descendiente de aquel animal que vio Juan en Apocalipsis tiene un poder como mundial. Próximo exhibit, por favor. Se calcula un promedio de 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. Fuente: John Downing, La historia del romanismo. Cuando el ejército italiano en 1870 liberó a los judíos de Roma del gueto en que vivían, dicha libertad por fin terminó 1500 años de humillación y degradación inimaginables de manos de los que afirmaban ser los vicarios de Cristo. Fuente: una mujer cabalga la bestia. Ya estamos en el 1870. Cuando Napoleón conquistó España en 1808, un oficial polaco en su ejército, el coronel Lemanowski, informó que los dominicos, a cargo de la Inquisición, se habían encerrado y bloqueado el monasterio que tenían en Madrid. Cuando las tropas de Lemanowski forzaron una entrada, los inquisidores negaron la existencia de cámaras de tortura. Los soldados inspeccionaron el monasterio y las descubrieron debajo de los pisos. Las cámaras estaban llenas de prisioneros, todos desnudos, muchos dementes. Las tropas francesas, acostumbradas a la crueldad y a la sangre, no pudieron aguantar semejante espectáculo. Vaciaron las cámaras de tortura, colocaron pólvora al monasterio y volaron el edificio. Fuente: una mujer cabalga la bestia. Apocalipsis 13:5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Diga conmigo, 42 meses. Ahí están los 42 meses. ¿Representan cuánto tiempo? 1260 años. Yo le enseñé la semana pasada a ustedes, le enseñé muy bien claramente que en Daniel, para que surgiera este cuerno de la cuarta bestia, que tenían que ser derribados. 3. ¿Cuándo fue derribado el último cuerno expulsado de Italia, los ostrogodos? ¿Cuándo fue? En el 538. Y en el 1798, en la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte tomó al Papa Pío VI y lo llevó a Roma, a Francia, y lo mató en el exilio. Y ahí se cumplieron ¿cuánto? Ahora vamos a ver el dato histórico de eso. Y lo próximo que viene es lo que está sucediendo ahora. Próximo exhibit, por favor. Finalmente, durante el curso de la Revolución Francesa, la Iglesia Católica fue proscripta en Francia, la primera nación de Europa que había abrazado su causa, que por más de 12 siglos había defendido sus pretensiones y peleado sus batallas. En 1798, el gobierno francés ordenó al ejército que estaba en Italia bajo Berthier que tomara prisionero al Papa. Aunque el papado continuó, su poder había sido quitado y nunca más ha ejercido el mismo tipo de poder ni en la medida en que lo hiciera en tiempos anteriores. En 1870, los estados papales pasaron a formar parte del Reino Unido de Italia y el Papa voluntariamente llegó a ser prisionero del Vaticano hasta que su poder temporal fue restaurado en 1929 por el Tratado de Letrán. Diga conmigo el Tratado de Letrán, porque ahora es que vamos a eso. Fíjate que el papado fue que, diga conmigo, eliminado. ¿Hasta qué año? Hasta el 1929, cuando el poder del papado fue que restaurado a través del qué? Del Tratado de Letrán. La pregunta es, ¿decía Apocalipsis que esto iba a pasar? Próximo exhibit, por favor, léelo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Eso es lo que está pasando actualmente.
Nosotros estamos ahora mismo en la maravillación, si se puede decir, mi amor, tú que fuiste, no se puede decir, pero no ponga esa cara así. Eso es lo que está sucediendo ahora, actualmente. Diga conmigo, la herida de muerte. ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? Napoleón. ¿Quién la sanó? El tratado de Letrán. Próximo exhibit, por favor, porque dice que la herida sería sanada. Romano esta noche era un asunto del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia, poniendo los autógrafos en el memorable documento. Sanando la herida, se mostró extremada cordialidad en ambos lados. Fuente: San Francisco Chronicle, febrero 11 de 1929. Ahí está el duce Benito Mussolini firmando con Gasparani, el representante del Papa, el tratado de Letrán. Entonces yo no estoy exagerando ni estoy mencionando, se me tragó la lengua aquí, ni diciendo mentiras. ¿Me están escuchando? Claro, recuerden que yo empecé con Nabucodonosor. Después seguí. Ahora ya estoy por dónde. Por el tratado de Letrán. La pregunta es ¿para dónde vamos? Porque leemos. Mira, si Apocalipsis menciona todo esto hasta aquí, pues Dios debe decirnos para dónde es que vamos. ¿No les parece? ¿Cuántos quieren saber? ¿Ah? Sí, debemos saber para dónde es que vamos con todo este rollo. Claro que sí, porque Dios lo presenta muy claramente. Ok. La pregunta es la siguiente. Antes de seguir, quiero mencionar un artículo del Tratado de Letrán. Pues yo me puse a estudiarlo esta semana, todo el Tratado de Letrán, para ver qué era lo que decía con relación al papado. Esto, el artículo 8. Adelante, por favor, léelo. Artículo 8. Italia, considerando sagrada e inviolable la persona del sumo pontífice, declara punible el atentado contra ella y la incitación a cometerlo, con las mismas penas establecidas para el atentado y la incitación a cometerlo contra la persona del rey. Las ofensas e injurias públicas que se cometieren en el territorio italiano contra la persona del sumo pontífice, con actos, discursos o escritos, serán castigados lo mismo que las ofensas e injurias a la persona del rey. Imagínate, es el Tratado de Letrán. Próximo escribir, por favor. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Como, fíjate que le expliqué 12, 13, claro, no detalladamente, pero lo he mencionado, ahora estoy en el 14, lee. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Próximo, sí, por favor. Apocalipsis 14, 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Próximo, sí, por favor. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Claro, yo tuve que mencionar la sentencia. La sentencia no parece muy bonita, ¿no? No me gustó mucho, ¿no? Tuve que mencionarla porque el Apocalipsis lo presenta. Y este es el final del estudio. ¿Qué usamos para descifrar el 666? ¿Podemos descifrarlo hoy? ¿Ya fue descifrado históricamente? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Pero es que yo no he repartido los papeles para que ustedes lo descifren. No, yo se los voy a repartir el domingo que viene. Claro. El domingo que viene yo le voy a repartir aquí tarjetas a todo el mundo con lápices. Y ustedes lo van a descifrar. No soy yo, ustedes lo van a descifrar. Vamos a ver si lo podemos descifrar, si hay alguna evidencia histórica presente, basada, que nos permita descifrar este número. Allá hay otros que lo han tratado de descifrar. Acuérdense también que la iglesia de Roma envió al jesuita Francisco Rivero, y él dijo que el papa iba a ser Mahoma, un judío de la tribu de Dan, o alguien que iba a aparecer en el futuro. Y por eso es que la iglesia de hoy no sabe ni quién es. Y este animal todavía no ha aparecido. Según la interpretación futurista de la iglesia de Roma,
que se metió en las iglesias evangélicas. Este animal no ha aparecido, pero con más evidencias que las que vemos aquí hoy, imagínate. Ok, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar para el domingo que viene. Necesito que abrirle el micrófono.